Tuve muchas dudas sobre si debía hacer este video o no, debido a las implicaciones que puede tener y porque no me gusta hacer críticas. Sin embargo, dado lo importante del tema, creo que es necesario. Aunque este canal es sobre Linux, lo que vamos a discutir aplica a cualquier ámbito, incluso fuera de la informática, y es un problema extremadamente grave que nos afecta a todos. Cuando recibimos información de alguien con mucha influencia, tendemos a aceptarla como verdad absoluta. Rara vez cuestionamos si puede ser falsa. Por ejemplo, nunca tomaríamos en serio lo que dice un viejo analfabeto frente a lo que dice un científico, aunque este último esté equivocado. Creeremos ciegamente en lo que dice y rara vez tendremos la voluntad de investigar por nuestra cuenta. Este sesgo, al inicio, no era tan perjudicial porque afectaba a una persona. Pero hoy en día, con las redes sociales y YouTube, muchas personas con gran cantidad de suscriptores y alta calidad de edición suelen guiarnos de manera errada a tomar malas decisiones o prejuzgar conceptos y temas sin saber realmente de lo que hablan. Voy a mostrarte un fragmento de un video de un youtuber. Quiero que prestes atención a lo que dice, pero es extremadamente importante que escuches lo que diré después. Muchísima gente que dicen que Linux es el peor sistema operativo que existe. Y es verdad, si tu idea es tener una PC para jugar Minecraft, hacer un Excel para el trabajo y ver videos, pues seguramente el sistema del pingüino sea horrible. Todo lo que acabas de escuchar es completamente falso. Puedes instalar Minecraft en Linux con un solo clic en la tienda de aplicaciones. Puedes usar herramientas de oficina como LibreOffice para trabajar con archivos Excel, y lo de los videos es lo más ridículo que he oído. Este youtuber es muy bueno editando videos y tiene casi 2 millones de suscriptores y patrocinadores, entre ellos su favorito, que curiosamente se dedica a vender licencias de Windows. Te voy a enseñar a cómo sacarte esta cosa de acá. Esta de acá es una página en donde tenés Windows súper barato. Por ejemplo, ¿querés el mejor Windows que existe? El Windows 10 está. ¿Querés el Windows 11? También está. ¿O acaso querés el Office para hacerte un PowerPoint súper producido y que quede increíble? También está. A ver, en esta página, si usas el código del canal, que es el que están viendo ahora, tenés muchísimo descuento en Windows y en las cosas de Windows. ¿No te parece un poco sospechoso? Prepárate, porque ahora viene lo peor. Linux se puede modificar libremente. Hay versiones serias administradas por empresas que manejan sumas millonarias, como Canonical, creadora de Ubuntu, Fedora, por IBM, y Red Hat, que soportan gran parte de lo que usas, YouTube, Twitch, Google, hospitales, robots, la NASA, todo corre con Linux. También existen proyectos comunitarios como Debian, utilizado para enviar robots al espacio o servidores de Internet como YouTube. Incluso algún aficionado puede crear su propio Linux como broma, como Hannah Montana Linux o Amon OS, pero nadie los usa realmente. Este youtuber critica la versatilidad de Linux como si fuera algo malo. Mucha gente puede crear su propio sistema operativo. Con Linux podés crear tu propio sistema operativo. Algunos son extremadamente malos y horribles, como un sistema operativo de Among Us. Que sí, por esta clase de sistemas, mucha gente dice que es el peor del mundo. Y es que gran parte de los sistemas de Linux son feos, difíciles de usar o no tienen sentido. Ahora viene lo peor del video. Este tipo instala Ubuntu en una máquina virtual. Si tienes conocimientos de informática, sabes que una máquina virtual nunca va a rendir como un PC real y no están preparadas para juegos. Esto es algo que una persona sin conocimientos podría no saber, pero de un canal especializado en tecnología, esperas que al menos tenga una noción básica de lo que hace. Y muchos saben que para instalar Minecraft, primero normalmente se tiene que instalar Java, que es básicamente lo que está creado Minecraft. O sea, para instalar cualquier clase de cosa normalmente hay que programar, hay que escribir líneas de código, y es una verga. Es insoportable hacerlo, así que vengan que les muestro. Y acá ya pueden ver cómo es instalar Java. Lo que normalmente en Windows sería hacer doble clic, darle a instalar y ya está, acá no es así. Tenés que descargar el archivo, abrirlo en una terminal, que la terminal en Linux vendría siendo un CMD, y acá mismo poderte escribir algunos códigos. Mira atentamente, hasta descargó la aplicación de Java para Windows. ¿Te imaginas querer instalar Minecraft en tu celular y tener que instalar Java primero y descargar el juego desde una página web? No, ¿verdad? En Linux, las cosas se instalan desde la tienda de aplicaciones y Minecraft no es la excepción, un simple clic y listo. No, me estás jodiendo. No, me estás jodiendo que es un quilombo instalar Java en esta poro. No sé cuánto pasó, creo que habrán pasado 20 minutos. Llevo un buen rato usando Linux ya, investigándolo, intentando instalarlo. Yo creo que entre intentar instalarlo bien en mi PC y usándolo, ya llevo como 5 horas con Ubuntu. Lo cual ya me estoy muriendo y me estoy cansando de usarlo, pero bien. Esta persona dice haber usado Ubuntu más de 5 horas,
pero si miras la hora en su máquina virtual, notarás que han pasado solo unos minutos. Aún así, dice que no pudo encontrar Minecraft en la tienda de software, cuando es lo primero que aparece, pero sí tuvo tiempo para meter comandos al azar. Lo más ridículo viene al final del video. Después de estar 5 horas, pues bueno, ya está acá, ya instalé Steam, así que ya se está terminando de instalar, ya que no solamente lo tenés que instalar con comandos, sino que cuando se instala, le tenés que dar permisos al sistema operativo para que descargue archivos extras. ¡Es horrible! Pero bueno, así es Linux. Gente, instalé Steam. Pero aún así, estoy muy enojado y a la vez feliz, porque por primera vez instalé algo en Linux. La concha, literalmente, o sea, si no tienen intenciones de programar, escribir código, buscar tutoriales, información, no instalen Linux. O sea, no lo hagan ni de su puta vida. Si les interesa hacer un poco más gordo PC, gordo informático, está bueno, es divertido. Se emociona por haber instalado Steam en Linux luego de supuestamente horas, algo que hasta una persona mayor o un niño podría hacer con un simple clic desde la tienda de aplicaciones. Imagina una abuela emocionada por instalar WhatsApp en su celular. Pero que en lugar de ser ella, es un supuesto informático con casi 2 millones de suscriptores. Dice que se necesita ser programador para manejar una App Store. ¿Qué piensas? Aún así, acá está el grandísimo problema de Linux. Acá pueden ver el listado de todos los juegos compatibles con Windows, que yo tengo al menos en mi biblioteca. Y acá pueden ver con Linux. Es literalmente la mitad. Es menos de la mitad. Es una verga. Es una mierda. Estuve 1 hora y no sé cuánto intentando instalar Steam, Minecraft, lo que sea para jugar, y no me deja jugar ni la mitad de los juegos. Luego dice que no puede listar todos los juegos instalados, algo que no te pasaría jamás si sigues este canal o haces una búsqueda rápida. En Linux, para listar los juegos de Steam para Windows, solo debes habilitar la opción de compatibilidad en el menú y listo, podrás instalarlos con un simple clic. Tengo un video que explica cómo instalar cualquier juego en Linux, incluso fuera de Steam. Creo que tengo un problema. Básicamente cuando intento jugar cualquier juego, desde el más pesado al más liviano, tampoco como que hay muchos juegos pesados para jugar en Linux, primero hay que aclarar esa pequeña parte, se me crashea. Yo me voy a morir. Estoy odiando Linux, se lo juro, Y es que esto pasa básicamente por 2 razones. O primero, no tengo los drivers específicamente buenos instalados en el sistema operativo. Que si ya cuesta instalar Steam o Minecraft, no me quiero imaginar lo que es instalar unos drivers, sinceramente. El gran problema puede ser al estar usando una máquina virtual que no aplican los drivers de la placa de video. Y sí, esa es una grandísima posibilidad y que para mí es eso. No está usando los drivers de Nvidia, está usando los drivers de una máquina virtual. Finalmente, critica que ningún juego funciona y culpa a los drivers de Linux. Como dije antes, cualquier persona con conocimientos básicos sabe las limitaciones de una máquina virtual y que no se puede jugar un juego demandante en ella. Termina el video diciendo que instalar un driver es imposible, cuando en Ubuntu o Zorin OS los drivers se instalan automáticamente. La influencia que ejercen los creadores de contenido es poderosa y puede ser peligrosa cuando se difunde información incorrecta. Es fundamental que desarrollemos un pensamiento crítico y no aceptemos ciegamente lo que nos dicen, independientemente de la popularidad de la fuente. Investigar y verificar por nuestra cuenta es clave para evitar engaños y tomar decisiones informadas. La responsabilidad de quienes crean contenido también es enorme, deben asegurarse de proporcionar información precisa y útil, conscientes de la influencia que tienen sobre su audiencia. Comencé este canal cansado de ver cómo nunca se muestra lo fácil que puede ser usar Linux para una persona común. Quiero hacer un cambio positivo y despertar la curiosidad por algo nuevo, para que no te veas obligado a tirar tu PC por requisitos absurdos, virus y problemas de privacidad. Quiero compartir lo que he aprendido en 10 años usando Linux y hacer un cambio bueno en la sociedad. Me alegraría ver cómo personas influyentes pueden ayudar a enseñar y mejorar el mundo. Únete a esta comunidad de Linux para noobs, que crece cada día más y se da cuenta de la realidad.